el día de hoy vamos a ver el tema de condiciones de equilibrio. Lo que va a pasar en las condiciones de equilibrio, como su nombre lo dice, es que para que un cuerpo se mantenga en equilibrio, debe de cumplir dos condiciones. Así que muy bien, vamos a explicar cada una de ellas. Muy bien, en el caso de condiciones de equilibrio vamos a tener a dos: a equilibrio traslacional y a equilibrio rotacional. La primera se llama equilibrio traslacional. Lo que nos va a interesar son las fuerzas aplicadas a los cuerpos, pero bajo una cierta condición, como lo dice en el nombre, que la suma de fuerzas sea igual a 0. Y para que les quede más claro, vamos a ver un ejemplo. Muy bien, en la primera condición de equilibrio hablábamos de que la suma de fuerzas iba a ser igual a 0. Muy bien, entonces vamos a tener un cuerpo, vamos a tener a una caja, ¿vale? Yo dibujé una caja. En esta caja la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0, pero no forzosamente tienen que ser dos fuerzas. Aquí yo voy a dibujar más vectores, que en este caso serían los vectores de fuerza, y la suma de todas estas fuerzas tiene que ser igual a 0. Muy bien, pero para no complicarnos, lo que nosotros vamos a tomar aquí nada más van a ser dos fuerzas. Una fuerza que está empujando hacia la derecha con 5 newtons y otra fuerza que esté a la izquierda igual empujando con 5 newtons, pero en sentido negativo. Dice que la suma de estas fuerzas tiene que ser igual a 0. Y entonces menos 5 newtons más 5 newtons nos da igual a 0. Entonces este cuerpo cumple con la primera condición de equilibrio. Y la segunda, equilibrio rotacional. Muy bien, y en el equilibrio rotacional nos va a interesar la segunda condición, o sea, que la suma de las torcas sea igual a 0. Pero, ¿qué cosa es una torca? Muy bien, la torca se define como la fuerza que le aplicas a un cuerpo para poder girarlo o rotarlo. Muy bien, y para que les quede más claro, vamos con un ejemplo de la segunda condición de equilibrio. Muy bien, y para ejemplificar este concepto de torca, vamos a tener aquí a una varilla de metal. Este va a ser el eje de rotación, o sea, el eje en el que va a girar. Aquí le vamos a explicar una fuerza de este lado. Entonces, ¿ustedes qué creen que pase cuando yo le aplique una fuerza de este lado? Exacto, la varilla va a girar de esta manera. Muy bien, visto a la torca desde la manera matemática de la fórmula, definimos que la torca es igual al producto cruz de R cruz F, donde R va a ser la distancia que hay desde el punto de aplicación de la fuerza y el punto del eje de rotación. Entonces a esta distancia la vamos a conocer como R. Y F simplemente va a ser la fuerza, ¿vale? La fuerza que le aplicamos. Entonces R cruz F es igual a torca. Muy bien, habíamos dicho que el triangulito era nuestro eje de rotación. Por aquí vamos a tener a la fuerza 1, la fuerza que se le aplica de este lado. Aquí a la distancia 1, por aquí vamos a tener a la fuerza 2 y de este lado vamos a tener a la distancia número 2. Muy bien, la fórmula que vamos a ocupar va a ser F1 por distancia 1 es igual a F2 por distancia 2. Muy bien, seguramente en el examen de la vuelta pasada del UNAM te tocó este ejercicio y no lo supiste responder, pero no te preocupes porque el día de hoy vamos a ver cómo se resuelve paso a paso. Muy bien, en el ejercicio tenemos a fuerza 1 que sí conocemos, a distancia 1 que también conocemos, a fuerza 2 que no conocemos y a distancia 2 que sí conocemos. De la fórmula original, a quien no conocemos lo vamos a dejar despejado, o sea, solo y de un lado. Vemos que para dejar solo a F2, lo que le estorba es distancia 2, que está multiplicando. Entonces del otro lado va a pasar dividiendo. Muy bien, así quedaría el despeje. Entonces vamos a sustituir. Muy bien, y simplemente sustituimos. Fuerza 1 vale 9 newtons. Por distancia 1 que vale 2 metros. Eso dividido entre distancia 2 que vale 12 metros. Entonces sería 9 por 2, 18. Unidades newton por metro, pues newton por metro. Entre 12 metros queda igual. Muy bien, notamos que metro tenemos arriba y metro tenemos abajo. Por lo tanto, se hacen uno.
Y ahora, para realizar esta división, lo que vamos a hacer es que aquí tenemos una fracción. Este es el numerador y el denominador. El numerador, o sea la parte de arriba, siempre va a quedar adentro de la casita, siempre, siempre. Entonces les quedaría de esta manera, 18 entre 12. Muy bien, y al realizar la operación nos va a salir 1.5 newtons. Y tiene sentido porque a final de cuentas newtons es unidad de una fuerza. Y una fuerza es lo que estamos buscando.